Hola. Gracias por compartir esta historia. He tomado tu solicitud y he reescrito el texto original, traduciéndolo al español y aplicando todas las instrucciones que me diste. Aquí está el resultado, listo para ser usado como un guión de video. Bienvenidos a Historias que Impactan. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de verdad, resiliencia y los momentos que lo cambian todo. Y si esta historia les llega al corazón, denle un me gusta y compartan. Su apoyo es nuestro motor. El silencio más fuerte que un grito. El silencio que siguió al estallido fue más estruendoso que cualquier grito. En el suntuoso ático de la capital, con vistas a un mar de luces, un universo de cristal y mármol acababa de fracturarse. Para Sofía de la Rosa, embarazada de 7 meses, ese sonido no era solo un vaso rompiéndose, era el colapso de su jaula de oro. Su marido, el carismático magnate tecnológico, Antonio Ferrer, estaba a pocos metros, su rostro una máscara de fría furia. Su amante, Claudia, observaba desde la entrada, una estatua silenciosa y cómplice. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en un rincón oscuro, una mano temblorosa sostenía un móvil. Una pequeña luz roja parpadeaba, capturando el momento que lo desenmascararía todo. Esta es la historia de cómo un video de 3 minutos, un silencioso acto de rebeldía, desmanteló un imperio de abuso antes de que el abusador pudiera llegar a casa. El ático de los Ferrer era un monumento al éxito, encaramado en lo alto de uno de los rascacielos más nuevos y ostentosos de la ciudad. Más que un hogar, era una declaración. Los suelos de pulido mármol italiano reflejaban los ventanales del suelo al techo, que a su vez reflejaban un trozo de cielo que Antonio solía llamar mío. Los muebles eran minimalistas, costosos e incómodos, elegidos por un diseñador de interiores que valoraba más la estética que la humanidad. Era una metáfora perfecta de la vida de Sofía dentro de esas paredes. Cuando se casó con Antonio hace 2 años, pensó que entraba en un cuento de hadas. Él era deslumbrante, un titán hecho a sí mismo en el mundo de las finanzas tecnológicas, un hombre cuya ambición era tan vasta como su fortuna. La había cortejado con un encanto implacable y enfocado que la dejaba sin aliento. Le había comprado la floristería donde trabajaba y se la había regalado, no como un negocio, sino como un capricho, algo para mantenerla ocupada. En ese momento, pensó que era romántico. Ahora entendía lo que era, el primer barrote de su jaula. El hombre con el que se casó había sido reemplazado lentamente por el hombre que realmente era, un controlador meticuloso y asfixiante. Antonio no solo gestionaba su cartera, gestionaba su vida y la de todos los que la rodeaban con la misma eficiencia despiadada. Elegía a sus amigos, criticaba su ropa y corregía sus opiniones en las cenas, con una sonrisa condescendiente que la hacía sentir como una niña. Su aprobación era una moneda que ella se veía obligada a ganar perpetuamente, y su valor fluctuaba con su humor. El embarazo había cambiado la dinámica. Al principio, estaba eufórico. Un heredero. Era el único activo que no podía adquirir mediante una adquisición hostil. La exhibía en galas, una mano posesivamente sobre la pequeña barriga, aceptando felicitaciones como si él solo hubiera deseado la existencia del niño. Pero a medida que el cuerpo de Sofía cambiaba, su fascinación se tornó en irritación. Sus náuseas matutinas eran un inconveniente para el horario de la casa. Su fatiga era impropia. Sus antojos eran vulgares. Quería el estatus de hombre de familia,
sin la desordenada realidad de la familia. Esa noche era la culminación de semanas de tensión latente. Antonio estaba cerrando un trato masivo, una fusión que cimentaría su legado. Estaba organizando una pequeña e improvisada cena de celebración. La lista de invitados era reveladora. Sus dos principales ejecutivos, un rival al que acababa de aplastar, y Claudia Morales. Claudia era la nueva protegida de Antonio, una licenciada en negocios con ojos del color de la ambición. Era una versión más joven y elegante de la mujer que Sofía había sido cuando conoció a Antonio. La había contratado como consultora hace 6 meses, y su presencia en sus vidas se había convertido en un zumbido constante y tácito de traición. Estaba en la oficina hasta tarde, en viajes de negocios, ahora en su mesa privada. Antonio no hacía ningún esfuerzo por ocultar su admiración por ella, a menudo comparando su instinto asesino con la naturaleza más suave de Sofía, de una manera que pretendía sonar como un cumplido, pero que se sentía como 1000 pequeñas puñaladas. Sofía había pasado la tarde tratando de encontrar algo que ponerse que no la hiciera sentir como un barco en dique seco. Se decidió por un sencillo y elegante vestido de seda azul marino. Al mirarse al espejo, vio las débiles manchas moradas de las noches sin dormir bajo sus ojos. También vio un destello de la mujer que solía ser. Una mujer que tenía su propio pequeño negocio, que tenía amigos que Antonio no había escogido a dedo, que podía reír sin antes comprobar su expresión. El bebé dio una patada, un suave y tranquilizador aleteo contra sus costillas, y ella se puso una mano sobre el lugar. «Estoy haciendo esto por ti», pensó, una promesa silenciosa. «Seré fuerte por ti». La cena fue una actuación insoportable. Antonio dominaba. Su voz resonaba con triunfo. Sus historias salpicadas por la risa aduladora de sus ejecutivos. Sofía desempeñó su papel, la esposa serena y solidaria, sonriendo hasta que le dolían las mejillas. Observó a Claudia observar a Antonio, su mirada una mezcla de reverencia profesional y algo más personal, más íntimo. Era la mirada que Sofía misma había llevado 2 años atrás. La única persona en la habitación que parecía verla de verdad, era María, la ama de llaves. María había estado con Sofía desde antes de la boda, una presencia tranquila y constante en la estéril opulencia del ático. Era una mujer de mediana edad, con ojos amables y cansados, una viuda que enviaba la mayor parte de su salario a sus hijos en otro país. Se movía por las habitaciones con una gracia discreta, pero no se le escapaba nada. Vio la forma en que Sofía se encogía cuando la voz de Antonio se volvía demasiado alta. Vio la forma en que la sonrisa de Sofía nunca llegaba a sus ojos, y esa noche vio la flagrante intimidad entre Antonio y Claudia. ¿Alguna vez han presenciado una situación donde el silencio era más revelador que cualquier palabra? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos sus experiencias. Mientras María recogía los platos del postre, Antonio, enrojecido por el champán y la victoria, dirigió su atención a Sofía. «Mi esposa, la diosa del hogar», anunció, levantando su copa. Aunque su mente ha estado un poco dispersa últimamente. Cerebro de embarazada, lo llaman. La sonrisa de Sofía se tensó. «Solo estoy un poco cansada, Antonio». «¿Cansada?», se burló él, su voz teñida de incredulidad teatral. «Claudia acaba de volar de Singapur esta mañana, cerró una parte del trato de 9 cifras, y está tan fresca como una lechuga. Se trata de mentalidad, cariño, de vigor». Claudia ofreció una pequeña e incómoda sonrisa.
Supongo que la adrenalina todavía me dura. ¡Tonterías! ¡Es talento!, retumbó Antonio. Se volvió hacia Sofía, entrecerrando ligeramente los ojos. Hablando de eso, ¿te acordaste de llamar a los paisajistas sobre la villa en la costa que te dije esta mañana? Es fundamental que tengamos aprobado el nuevo sistema de riego antes de la reunión de zonificación de la semana que viene. El corazón de Sofía se hundió. En el torbellino del día, con las náuseas y el agotamiento, lo había olvidado por completo. Antonio, lo siento mucho. Se me escapó. Se te escapó de la mente. Su voz bajó, perdiendo su calidez performativa y adquiriendo un filo frío y peligroso que era solo para ella. Sus ejecutivos se movieron incómodamente en sus asientos. Es el tercer descuido esta semana, Sofía. Una simple llamada telefónica. No es precisamente un trabajo pesado, ¿verdad? Ha sido un día difícil, dijo ella, su voz apenas un susurro. Podía sentir el color drenándose de su cara. Odiaba esto, ser amonestada como una niña delante de los demás. Un día difícil. Él soltó una risa corta y fea. Mi esposa, que no hace nada más que ir a yoga y comprar ropa de bebé, ha tenido un día difícil. Miró a Claudia. Imagínate, las lágrimas picaron en la parte posterior de los ojos de Sofía. Se puso de pie, su silla raspando contra el mármol. No me siento bien, con su permiso. Se volvió para irse. Su único pensamiento era llegar al santuario de su dormitorio, cerrar la puerta y dejar que las lágrimas silenciosas cayeran. Quería estar en cualquier lugar menos bajo su mirada cruel y despectiva. No hemos terminado, le ordenó. Su voz era un latigazo en la habitación repentinamente silenciosa. Ella siguió caminando. Era un pequeño acto de rebelión, pero era todo lo que tenía. Y fue entonces cuando él se rompió. La pérdida de control, incluso por un momento frente a su audiencia, fue más de lo que su ego podía soportar. ¡Sofía!, rugió. Cogió su vaso de agua de la mesa. Era pesado, hecho de cristal grueso y caro, y con un movimiento de muñeca nacido de una rabia pura y sin adulterar, lo arrojó. El vaso no voló recto. Se tambaleó en el aire, un proyectil torpe de furia, atrapando la luz de la araña y astillándola en 1000 pequeñas dagas de luz. Para Sofía, el tiempo pareció ralentizarse, estirarse en un momento elástico y horrible. Lo vio venir, pero su cuerpo se sentía de plomo, su mente incapaz de procesar el hecho. Me está tirando un vaso. No apuntó a su cabeza, sino a la pared a su lado. Un disparo de advertencia. Una demostración de fuerza. Golpeó el yeso con un crujido percusivo que fue sorprendentemente fuerte, explotando en una explosión de fragmentos de cristal. Una fina lluvia de agua helada y polvo de vidrio cayó, salpicando su brazo y el lado de su cara. Un solo trozo afilado le rozó la mejilla. Un pequeño y punzante beso de violencia. Ella se congeló. Su mano voló a su mejilla, de espaldas a la habitación. El shock fue un golpe físico que le quitó el aire de los pulmones. Podía sentir la humedad del agua en su vestido de seda y el cálido pinchazo de la sangre en su cara. Pero más que eso, sintió el impacto en su alma. La última ilusión de su matrimonio acababa de ser pulverizada contra la pared. Esto no era un matrimonio difícil, no era una sociedad con un hombre controlador. Era abuso, sencillo y negable. ¿Creen que el poder y el dinero siempre protegen a los abusadores? ¿O la verdad siempre encuentra su camino? Queremos escuchar sus opiniones, así que comenten abajo. El silencio que descendió sobre la habitación fue absoluto. Un vacío donde la risa y la conversación habían estado momentos antes.
Los ejecutivos se sentaron como estatuas, sus caras pálidas, los ojos muy abiertos y fijos en los relucientes escombros en el suelo de mármol. El CEO rival, un hombre al que Antonio había pasado meses desmantelando, miraba con una especie de asombro y satisfacción sombría. Claudia se levantó a medias de su silla, con la mano sobre la boca. Su cara era un lienzo de shock y, para sorpresa de Sofía, algo que parecía miedo. Tal vez estaba viendo su propio futuro en los fragmentos de vidrio, imaginando un día en el que su instinto asesino ya no fuera una novedad, y ella también se convirtiera en un inconveniente. Antonio se quedó de pie, respirando con dificultad, sus nudillos blancos por haber agarrado la mesa. Por una fracción de segundo, un destello de algo, pánico, arrepentimiento, cruzó su rostro. Se fue tan rápido como llegó, reemplazado por una mueca de desafío. Ya estaba reescribiendo la narrativa en su cabeza, hilando la historia. ¡Torpe!, gruñó, agitando una mano despectiva. Se me resbaló. Nadie le creyó. La intención había sido demasiado clara, la rabia demasiado palpable. Sofía finalmente se dio la vuelta. Las lágrimas que había estado conteniendo se habían ido, reemplazadas por una calma fría y aterradora. Se encontró con la mirada de Antonio, y por primera vez, él no vio a una esposa tímida y marchita. Vio a una extraña. Sus ojos eran oscuros, reflejando su propia monstruosidad. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su silencio era una acusación más potente que cualquier grito. Se tocó la mejilla. Miró la pequeña mancha de sangre en la punta de sus dedos, y luego lo miró a él. Ese único gesto deliberado contenía un mundo de significado. Esto es lo que hiciste. Esto es lo que eres. Desde una puerta de servicio que conducía a la cocina, María observaba, con el corazón latiéndole en las costillas como un pájaro atrapado. Estaba a punto de entrar con una bandeja de café cuando Antonio había rugido el nombre de Sofía. El instinto nacido de años de presenciar su ira latente la había hecho detenerse. Vio su cara retorcerse, vio cómo cogía el vaso, y en esa fracción de segundo hizo algo que nunca se habría imaginado capaz de hacer. Su móvil estaba en el bolsillo de su delantal. Con un pulgar tembloroso, lo abrió y pulsó el botón de grabar video, manteniéndolo bajo, mirando a través de la rendija de la puerta. Lo había capturado todo. El rugido, el lanzamiento, el estallido nauseabundo, el silencio, la patética excusa de Antonio. Había grabado casi 3 minutos completos, terminando con la escalofriante mirada silenciosa entre marido y mujer. Sus manos temblaban tan violentamente que temía que el teléfono cayera al suelo. Estaba aterrorizada. Antonio Ferrer era un hombre poderoso. Podría arruinarla. Podría hacer que la deportaran, destruir su vida con una sola llamada telefónica. Pero lo que había visto era una línea que se cruzaba que nadie, poderoso o no, tenía derecho a cruzar. Pensó en sus propias hijas. Pensó en el bebé acunado dentro de Sofía. Un bebé que merecía nacer en un mundo de seguridad, no de violencia. Sofía rompió la mirada. Se volvió no hacia el dormitorio, sino hacia la puerta principal. Caminó con una extraña deliberación majestuosa, con la cabeza en alto. Caminó más allá de los relucientes fragmentos de su matrimonio roto, más allá de los invitados aturdidos, más allá de la mujer que se acostaba con su marido. ¿A dónde crees que vas?, exigió Antonio, su voz baja y amenazadora ahora. La actuación había terminado.
Sofía no respondió. Llegó a la gran entrada, un espacio diseñado para intimidar a los visitantes. Abrió la puerta del armario y sacó una sencilla gabardina, una que había comprado hacía años, antes que él. Se la puso sobre su vestido húmedo. Sacó su bolso de la mesa de la consola, el que contenía sus llaves, su cartera, su antigua vida. Antonio dio un paso hacia ella. «No te atrevas a cruzar esa puerta, Sofía. No causes un escándalo. Ya lo has causado tú», dijo ella, su voz clara y firme, desprovista del temblor que sentía por dentro. Era la primera vez que hablaba desde que el cristal se había hecho añicos. Sus palabras flotaron en el aire, un veredicto final y condenatorio. Abrió la pesada puerta de acero del ático y salió al pasillo, sin mirar atrás. Presionó el botón del ascensor, sus movimientos precisos y automáticos. Mientras las pulidas puertas de bronce se cerraban silenciosamente, sellándola lejos de esa habitación, finalmente se permitió exhalar. Un solo sollozo, agudo y doloroso, se escapó de sus labios. La calma era un escudo frágil y ya estaba empezando a agrietarse. Se apoyó contra la fría pared del ascensor mientras comenzaba su largo descenso, llevándola lejos de la prisión en lo alto del cielo y abajo, 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 hacia un futuro desconocido y aterrador. De vuelta en el ático, Antonio Ferrer miraba las puertas cerradas del ascensor, su cara una máscara de trueno. Se volvió hacia sus invitados. «La fiesta ha terminado», gruñó. «¡Lárguense!». Se apresuraron a obedecer, cogiendo sus pertenencias, murmurando apresuradas despedidas, desesperados por escapar de la atmósfera tóxica. En cuestión de minutos, se quedó a solas con Claudia. «Antonio», comenzó ella, su voz tentativa. «¿Estás?» «Cállate», espetó él, pasándose una mano por el pelo. «Volverá. No tiene a dónde ir. Está histérica». Comenzó a pasear, el depredador, reafirmando el control de su territorio. Se le pasará, se dará cuenta de que está exagerando y volverá arrastrándose. Siempre lo hacen. Pero mientras miraba la débil grieta en forma de estrella en la pared, una profunda e inusual inquietud comenzó a instalarse en su estómago. Esto se sentía diferente. Había visto algo nuevo en los ojos de Sofía, algo que él no había puesto allí y que no podía controlar. Y a kilómetros de distancia, en la parte trasera de un taxi, que circulaba a toda velocidad por las calles de la ciudad, mojadas por la lluvia. Un ama de llaves llamada María miraba un archivo de video en su teléfono. Su pulgar se cernió sobre el botón de borrar. Su mente le gritaba que borrara la evidencia, que olvidara lo que vio, que se protegiera. Pero su corazón y su conciencia no la dejaban. En su lugar, pulsó guardar. Las luces de la ciudad se difuminaron más allá de la ventana del taxi. Una mancha de acuarela roja, dorada y blanca contra el asfalto mojado y negro. Cada gota de lluvia que se deslizaba por el cristal se sentía como una lágrima que Sofía no podía derramar ella misma. Estaba funcionando con pura adrenalina, un instinto crudo y primario de huir. Su mente era una tormenta caótica, reproduciendo el estallido del vaso una y otra vez. «¿A dónde crees que vas?». La voz de Antonio resonaba en su cabeza. La respuesta era que no tenía ni idea. Sus padres estaban jubilados y vivían en una tranquila comunidad en la costa andaluza, a 1000 kilómetros de distancia. Sus amigos, Antonio los había podado sistemáticamente de su vida, creando sutiles grietas,
fabricando desaires, hasta que solo quedaba su círculo social aprobado. Ella había permitido que sucediera, cambiando su propio mundo por el vacío reluciente del de él. Su teléfono zumbó en su bolso. Antonio. Lo ignoró. Volvió a zumbar. Antonio. Y otra vez. Y otra vez. Un implacable ancla digital. Con una oleada de nueva resolución, lo apagó. El silencio fue un alivio. Había una persona, un hilo deshilachado que la conectaba con su antigua vida. Sara, su mejor amiga de la universidad, una periodista ferozmente independiente, que había visto a Antonio desde el principio. «Te mira como si fueras un premio, no una compañera», le había advertido. Sofía, cegada por el romance vertiginoso, lo había descartado como celos. Su amistad se había enfriado, otra víctima de la campaña silenciosa de aislamiento de Antonio. Pero Sara nunca la había dejado ir por completo, enviando un mensaje de texto ocasional, un simple «pensando en ti». Esa era un salvavidas que Sofía ni siquiera sabía que necesitaba. Le dio al taxista la dirección de Sara, en un barrio al otro lado de la ciudad, uno con edificios de ladrillo y árboles en lugar de rascacielos y aparcacoches. Cuando llegó, le pagó al conductor con el último dinero en efectivo que tenía en la cartera, un arrugado billete de 50 euros, de pie en la acera bajo la lluvia, mirando la ventana iluminada del tercer piso, sintió una oleada de vergüenza. Era la esposa de un millonario, embarazada de 7 meses, llegando a la puerta de su amiga como una refugiada. Subió las escaleras, cada una de ellas sintiéndose como un esfuerzo monumental. Llamó, sus nudillos apenas haciendo un sonido. La puerta se abrió, revelando a Sara, de unos 30 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes y el pelo recogido en una coleta. Sara vio el vestido de seda de fiesta sobre el que Sofía llevaba una gabardina, la mirada atormentada en sus ojos, el pequeño corte que se secaba en su mejilla. «Sof, Dios mío, ¿qué pasó?» Sofía abrió la boca para hablar, pero la represa de su compostura finalmente se rompió. Un torrente de sollozos sacudió su cuerpo, profundos, dolorosos jadeos por aire. Sara no dudó. Envolvió a su amiga con los brazos, tirando de ella hacia adentro, cerrando la puerta con el pie. «Está bien», murmuró Sara, abrazándola con fuerza. «Estás a salvo aquí. Lo que sea, ahora estás a salvo». Durante la siguiente hora, acurrucada en el sofá gastado pero cómodo de Sara, envuelta en una colcha que olía a hogar, Sofía le contó todo. No solo sobre esa noche, sino sobre los últimos 2 años, las sutiles manipulaciones, el escalofriante control, el aislamiento. Fue como abrir una herida, derramando todo el veneno que había mantenido encerrado dentro. Sara escuchó sin juzgar. Su rostro se volvía más duro y más enojado con cada palabra. Cuando Sofía terminó, con la voz rota, Sara se levantó y comenzó a pasear por la pequeña sala de estar. «Vale», dijo, su mente periodística poniéndose en marcha. «Vale, va a venir a por ti, Sof. No con flores, sino con abogados. Va a intentar pintarte como inestable, hormonal, no apta. Toda su identidad se basa en el control. No te dejará ir fácilmente». «¿Qué hago?», susurró Sofía, sintiendo una nueva oleada de pánico. «Él tiene todo el dinero, todo el poder». «No», dijo Sara, deteniéndose para mirarla. «No tiene la verdad, y vamos a asegurarnos de que eso cuente para algo». Cogió su portátil. «Solo hay una persona en la que confiaría con esto. Es el equivalente legal
de un perro de presa, pero lucha por el lado correcto. Su nombre es Elena Reverte. Se especializa en divorcios de alto conflicto y alto patrimonio, especialmente en casos que involucran personalidades narcisistas. Se comió a un hombre como Antonio Ferrer para desayunar el año pasado. La llamaré. ¿Creen que Sofía encontrará la justicia? ¿O el poder de Antonio será demasiado grande? Voten en la encuesta y compartan sus predicciones con nosotros. A la mañana siguiente, Sofía se sentó en la pulida y discreta oficina de Elena Reverte. Era lo contrario del mundo de Antonio. Todo madera cálida, iluminación suave y estantes llenos de libros de derecho encuadernados en cuero, no de instalaciones de arte. Elena Reverte tenía unos 50 años, con un elegante corte Bob Grease, ojos azules penetrantes y un aire de inquebrantable competencia. Escuchó la historia de Sofía con una quietud intensa y concentrada, su bolígrafo haciendo ocasionalmente una nota en un bloc de notas legal. Tiene todos los activos financieros, concluyó Sofía, su voz temblando ligeramente. Las cuentas están todas a su nombre, o en fideicomisos. El acuerdo prenupcial que firmé. Sus abogados dijeron que era inquebrantable. Me quedaré casi sin nada. Elena se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. Un acuerdo prenupcial, por muy inquebrantable que sea, puede ser impugnado bajo ciertas condiciones. Coacción o abuso. El problema, señora Ferrer. Por favor, llámeme Sofía. Sofía, se corrigió Elena suavemente. El problema es que se convierte en una situación de él dijo, ella dijo. Y en estos casos, el hombre con los bolsillos más profundos y el bufete de abogados más prestigioso, a menudo gana. Necesitaríamos una prueba irrefutable de su comportamiento, un testigo que esté dispuesto a testificar, un historial documentado. Su tono se desvaneció, dando a entender que no tenían ninguna de las dos cosas. El corazón de Sofía se hundió. Era exactamente lo que había temido. Era solo otra esposa angustiada con una historia que nadie creería. Justo en ese momento, su móvil, un dispositivo barato y de prepago, que Sara había insistido en comprarle a primera hora de la mañana, vibró. Era un número desconocido. Con vacilación, respondió. «Hola, señora Ferrer. ¿Sofía?» La voz era tranquila, vacilante y familiar. «Soy María, la de la casa». Sofía se sentó erguida. «¿María? ¿Estás bien?» Él no, estoy bien», susurró María, su voz tensa por el miedo. «Me fui después de los invitados. Le dije que estaba enferma. No voy a volver. Pero escúcheme. Tengo que decirle algo. Anoche vi lo que hizo. Yo lo grabé». El mundo se detuvo. Sofía contuvo la respiración, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Tú? En mi teléfono», dijo María, sus palabras saliendo a borbotones ahora. «Lo tengo. Los gritos, él tirando el vaso. Todo. Lo siento mucho. Tenía tanto miedo, pero no podía dejar que fuera el único con una historia de lo que pasó». Elena Reverte, que había estado observando la cara de Sofía, vio el shock, la naciente esperanza. Pulsó el botón del altavoz en el teléfono de su escritorio. «María», dijo Elena, su voz tranquila pero firme. «Mi nombre es Elena Reverte. Soy la abogada de Sofía. Has hecho algo increíblemente valiente. ¿Estás en un lugar seguro?» «Sí», chilló María. «El apartamento de mi hermana. Bien, no borres ese video. No se lo muestres a nadie más. Ahora es la pieza de evidencia más importante que tenemos. ¿Puedes venir a mi oficina? ¿De forma segura?»
Hubo una pausa y luego un determinado «Sí, puedo». Una hora más tarde, María se sentó en la oficina de Elena Reverte, luciendo pequeña y aterrorizada, pero resuelta. Le entregó su teléfono al ayudante de Elena, un joven experto en tecnología llamado Benjamín, que transfirió hábilmente el archivo de video a una unidad segura y encriptada. Elena, Sofía y Benjamín lo vieron juntos en un gran monitor. La calidad era inestable, parcialmente oscurecida por el marco de la puerta, pero era totalmente condenatoria. El sonido era nítido, la voz rugiente de Antonio, la tranquila rebeldía de Sofía, el inconfundible crujido del vaso rompiéndose contra la pared, la patética y burlona mentira de Antonio. Se me resbaló. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio. Sofía lloraba suavemente, una extraña mezcla de reivindicación y trauma renovado. Elena Reverte, sin embargo, no lloraba. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Esto lo cambió todo. Ya no era él dijo, ella dijo. Esto era un palo de dinamita encendido. El señor Ferrer ya habrá presentado un informe de persona desaparecida, dijo Elena. Todo negocio. Estará interpretando el papel del marido preocupado cuya esposa, embarazada y emocional, se ha escapado. Sus abogados se estarán preparando para tomar el control de la narrativa. Tenemos que movernos más rápido y tenemos que atacar primero. Se volvió hacia Benjamín. Presenta una petición de emergencia para una orden de protección, con efecto inmediato. Cita la violencia doméstica, el miedo por la seguridad tanto de la madre como del feto, y adjunta este video como exposición A. Preséntalo digitalmente. Quiero que esté en la agenda del juez Sánchez antes del almuerzo. ¿El juez Sánchez?, preguntó Benjamín, arqueando las cejas. Es un purista, muy estricto, y odia el juicio por los medios. Exacto, dijo Elena, con los ojos brillando. No vamos a ir a los medios, vamos a ir a la ley. Antonio Ferrer está acostumbrado a librar sus batallas en la prensa y en la sala de juntas. Vamos a librar esta en un tribunal, con un arma que ni siquiera sabrá que existe hasta que sea demasiado tarde. Miró a Sofía. Su expresión se suavizó por un momento. Ahora mismo está en su oficina, sintiéndose poderoso, pensando que tiene el control. Cree que te escondes en la habitación de un hotel, en algún lugar, llorando. No tiene idea de que la verdad ya está en camino al único lugar donde su dinero e influencia no pueden corromperla fácilmente. Golpeó el monitor, donde el archivo de video ahora estaba etiquetado como Ferrer, exposición a AMP4. Este video llegará al juzgado y será visto por un juez antes de que Antonio Ferrer se suba a su coche para irse a casa. La atmósfera en la oficina de Elena Reverte crepitaba con una energía enfocada y urgente. Era una carrera contra un reloj. Sofía no podía verlo contra una máquina. No podía comprender el vasto aparato legal y de relaciones públicas de Antonio. Mientras Sofía había estado encontrando refugio en el sofá de una amiga, el mundo de Antonio se habría estado movilizando. Elena expuso la estrategia con la precisión de un comandante en el campo de batalla. El primer movimiento de Antonio es definirte, explicó, paseando frente a su escritorio. Te pintará como emocionalmente frágil, irracional. Mi pobre esposa embarazada no es ella misma, es una táctica clásica del abusador. Te aísla y socava tu credibilidad antes de que puedas siquiera hablar. Nuestro primer movimiento tiene que ser definirlo a él. Benjamín trabajó furiosamente en su ordenador.
sus dedos volando sobre el teclado. Estaba redactando la petición de una orden de restricción temporal ex parte, una maniobra legal para obtener protección inmediata, sin que la otra parte estuviera presente, reservada para situaciones de peligro, claro y presente. La petición tiene que ser impecable, instruyó Elena. Detalla el incidente de anoche, luego proporciona contexto. El control creciente, el aislamiento, el abuso verbal y emocional. Construimos un patrón, y el video es la clave de todo, la prueba innegable. Sofía se sentó a su lado, proporcionando los dolorosos detalles, su voz firme, a pesar del nudo en su estómago. Cada instancia del control de Antonio, controlando sus llamadas, cronometrando sus salidas, menospreciándola frente a los demás, ya no era solo un recuerdo hiriente. Era munición. Mientras tanto, María, después de dar su declaración, estaba siendo discretamente escoltada por otro miembro del personal de Elena a un lugar seguro. El señor Ferrer eventualmente se dará cuenta de quién filmó esto, dijo Elena con severidad. Tenemos que garantizar su seguridad. Es nuestra testigo estrella y, lo que es más importante, una mujer que lo arriesgó todo para hacer lo correcto. La parte más crítica del plan era la entrega. En los viejos tiempos, un secretario llevaba físicamente un expediente a la cámara de un juez. Ahora los tribunales usaban un sistema de presentación digital. Las pruebas, peticiones y mociones se subían a un servidor seguro, donde eran revisadas por secretarios y luego asignadas a un juez. El portal de presentación electrónica es nuestro caballo de Troya, explicó Benjamín a Sofía, señalando su pantalla. Una vez que pulso enviar en esta petición y el archivo de video entra directamente en el sistema judicial, un secretario lo revisará para verificar su corrección procesal. Y debido a que es una solicitud de orden de restricción de emergencia que involucra a un feto, se marca para revisión judicial inmediata. ¿Y el juez Sánchez? Preguntó Sofía nerviosamente. Es duro, pero es justo, afirmó Elena. También es famoso por su habilidad tecnológica para un hombre de su edad. Lee sus documentos en una tableta. No solo verá una descripción de un video en un documento. El enlace estará activo. Podrá hacer clic y verlo al instante. Los abogados de Antonio ni siquiera habrán sido notificados todavía. No sabrán que el juez ya ha visto el verdadero rostro de su cliente. Era una estrategia brillante y aterradora. Estaban eludiendo toda la estructura de poder en la que Antonio confiaba y enviando la verdad directamente al corazón del sistema legal. A las 11:47 a.m., Benjamín respiró hondo. Todo está subido. La petición, la declaración de Sofía, la declaración de apoyo de María y la exposición A, listas para presentar. Elena asintió. «Hazlo». Benjamín hizo clic en el ratón. Una pequeña barra de carga apareció en la pantalla, luego un mensaje de confirmación. Presentación recibida por el Tribunal Superior. Una oleada de mareo invadió a Sofía. Estaba hecho. El primer disparo había sido disparado. No había vuelta atrás. Al otro lado de la ciudad, en su oficina de cromo y cristal en el piso 50, Antonio Ferrer era la imagen de la tranquila autoridad. Había pasado la mañana al teléfono con su abogado principal, Arturo Vargas, un tiburón de pelo plateado de un bufete de abogados de primer nivel, y casualmente, el tío de Claudia. No ha usado sus tarjetas de crédito. Su teléfono está apagado, informó Antonio, haciendo girar un líquido ámbar en un vaso. Notó con un destello de molestia, pero de cristal grueso y liso.
Probablemente esté en el apartamento de esa amiga periodista, la que te conté. Sara, o algo así. Tendremos un investigador privado que confirme la ubicación esta tarde, dijo Arturo, su voz un barítono relajante. La narrativa es nuestra prioridad. Expresamos preocupación, profunda preocupación. Dejamos claro que solo queremos lo mejor para ella y el bebé. Presentamos una petición para una revisión de bienestar. Podemos sugerir una evaluación psiquiátrica ordenada por la Corte, basada en su comportamiento errático. Bien, dijo Antonio. ¿Y el acuerdo prenupcial? Inquebrantable. Se va con la miseria estipulada, a menos que pueda probar una coacción extrema, lo cual es imposible sin pruebas concretas. Antonio se reclinó en su silla de cuero, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Sintió el familiar zumbido del poder que regresaba. Sofía había cometido un error emocional tonto. No tenía nada, ni dinero, ni pruebas, ni aliados de ninguna consecuencia. Él, por otro lado, tenía a Arturo Vargas y un patrimonio neto que podía financiar un pequeño país. La dejaría entrar en pánico durante un día o dos, sentiría la fría realidad de su situación, y luego él le permitiría graciosamente volver, debidamente escarmentada y más dócil que nunca. Su legado, su heredero, su vida perfecta, todo se conservaría. Miró el reloj. 12:15 p.m. Terminaba aquí y se iba a casa. Quizás incluso se detendría a comprar flores. La ironía le divirtió. En la tranquila cámara con paneles de madera del honorable juez, Francisco Sánchez, el día transcurría como de costumbre. Estaba revisando mociones, firmando órdenes y preparándose para su agenda de la tarde. Su secretaria, una joven llamada Clara, llamó suavemente y entró. Su señoría, se acaba de presentar una petición de orden de restricción de emergencia, presentada electrónicamente, dijo, sosteniendo una tableta. Ha sido marcada para revisión inmediata. Ferrer contra Ferrer. El juez Sánchez tomó la tableta. El nombre Ferrer era familiar. El magnate de la tecnología a menudo estaba en las páginas financieras. Comenzó a leer la petición. Violencia doméstica, abuso emocional, miedo por un feto. Denuncias trágicas estándar que veía con demasiada frecuencia. Leyó la declaración de Sofía, su expresión impasible. Luego leyó la declaración de apoyo de un ama de llaves, María Torres. Sus ojos se detuvieron en su declaración. Luego llegó a la lista de pruebas. Exposición a archivo de video digital. Tocó el enlace. Una pequeña ventana se abrió en la tableta. El video comenzó a reproducirse. La calidad era inestable. El ángulo era malo. Pero el audio era perfectamente claro. Escuchó la voz de Antonio Ferrer, espesa de rabia. Vio la figura de una mujer embarazada que se daba la vuelta. Y luego lo vio. El brazo balanceándose. El vaso volando por el aire. La explosión contra la pared. Vio a Sofía encogerse. Vio su mano ir a su mejilla. Escuchó la débil y transparente mentira de Antonio sobre cómo se le resbaló. Vio el escalofriante y silencioso enfrentamiento que siguió. Lo vio una segunda vez. Y luego una tercera. El juez Sánchez había estado en el estrado durante 30 años. Había visto lo peor de la humanidad. Había presidido casos horribles y escuchado testimonios desgarradores. Pero había algo en la fría y calculada arrogancia de este acto. La violencia no de un puñetazo, sino de un proyectil. La crueldad casual frente a los invitados. La mentira inmediata y egoísta que golpeó una cuerda disonante y profunda.
Era la violencia de un hombre que creía que era completamente intocable. Dejó la tableta sobre su escritorio, su cara sombría. Cogió su bolígrafo y acercó la orden. Sin un momento de vacilación, comenzó a firmar. Concedió la orden de restricción temporal, ordenando a Antonio Ferrer que se mantuviera a al menos 500 metros de Sofía, su residencia, actualmente el apartamento de Sara, y su lugar de trabajo. Le concedió a Sofía el uso exclusivo temporal del ático conyugal para que pudiera recuperar sus pertenencias con una escolta policial. Concedió la custodia temporal de su feto, un paso legal para asegurar que todas las decisiones médicas fueran solo suyas. Y fijó una fecha de audiencia para dentro de 10 días, donde el señor Ferrer tendría la oportunidad de responder. Firmó la última página con un trazo firme y decisivo. Le entregó la tableta a su secretaria. «Clara», dijo, su voz baja y fría, «haz que la policía le entregue esto al señor Ferrer, de inmediato. Notifíquenle en su oficina y luego a su abogado. Quiero que esté hecho en menos de 1 hora». A la 1:30 p.m., Antonio Ferrer se estaba poniendo su chaqueta de traje a medida, listo para irse a casa por el día. Se sentía seguro, incluso magnánimo. Su secretaria le llamó. «Señor Ferrer, hay 2 agentes de policía aquí para verlo». Antonio frunció el ceño. «Extraño». «Que pasen». 2 agentes uniformados entraron en su oficina, sus caras impasibles. Su presencia, una intrusión inmediata y discordante en su mundo de poder y privilegio. Uno de ellos le tendió un grueso sobre. «¿Antonio Ferrer?», preguntó el agente. «Sí». «Le han notificado». Antonio tomó el sobre. Un destello de irritación cruzó su rostro. Una citación, probablemente. Algún fastidio de negocios. Lo abrió y comenzó a leer. «Orden de restricción temporal. Mantenerse a 500 metros de distancia. Sofía de la Rosa. Violencia doméstica». Las palabras nadaban ante sus ojos. Era una broma. Una reacción exagerada, ridícula e histérica. Haría que Arturo anulara esta tontería al final del día. Continuó leyendo, su confianza comenzando a deshilacharse por los bordes. «Uso exclusivo temporal del inmueble. Custodia temporal del feto». Y luego vio la lista de pruebas presentadas al tribunal. Exposición a archivo de video digital que describe los eventos de... La sangre se le escapó de la cara. ¿Video? ¿Qué video? Era imposible. Sus ejecutivos. ¿El rival? No se atreverían. ¿Claudia? No. Sintió un frío pavor que le subía por la columna vertebral. Su mente corrió frenéticamente, reproduciendo la escena, y luego recordó. La puerta de la cocina. Una sombra tenue. Un ligero movimiento que apenas había registrado en ese momento. María. El teléfono de su escritorio sonó. Era su abogado, Arturo Vargas. Antonio. La voz de Arturo era tensa, despojada de su habitual calma. Acaban de notificarme. ¿Qué demonios es la exposición a? La orden del juez menciona específicamente un video. Antonio se hundió en su silla, los papeles resbalándose de sus dedos entumecidos. El ático, la villa, la colección de arte. Nada de eso importaba. Todo lo que podía ver era ese vaso volando por el aire y la pequeña luz roja parpadeante de un móvil en una puerta oscura. Acababa de salir de su oficina. Ni siquiera estaba en casa todavía. Pero su mundo, tan cuidadosamente construido, tan perfectamente controlado, ya había sido juzgado, sentenciado
y destrozado. Los 10 días previos a la audiencia judicial fueron un torbellino de guerra estratégica. Antonio Ferrer, herido y enfurecido, desató toda la fuerza de su riqueza. Contrató a una firma de relaciones públicas que comenzó a filtrar sutilmente historias a los blogs de chismes, pintando una imagen de un matrimonio problemático y un momento triste y confuso. Retrataron a Antonio como un marido preocupado, desesperado por el bienestar de su inestable esposa. Cambió de Arturo Vargas, cuya conexión familiar con Claudia era ahora una responsabilidad, a un bufete de abogados de litigios notoriamente agresivo, conocido por sus tácticas de tierra quemada. Por otro lado, el equipo de Elena Reverte trabajó con una eficiencia silenciosa. No libraron la batalla en la prensa. Su campo de batalla era la ley. Documentaron meticulosamente las finanzas de Antonio, descubriendo un laberinto de cuentas en el extranjero y empresas fantasmas diseñadas para ocultar activos. Prepararon a Sofía para la audiencia, no entrenándola para ser una víctima, sino empoderándola para ser una testigo de su propia verdad. Sin embargo, el desarrollo más significativo provino de una fuente inesperada: Claudia Morales. 2 días después del incidente, Claudia había llamado a la oficina de Elena Reverte. Se reunió con Elena a solas en una cafetería lejos del centro de la ciudad. Estaba pálida y nerviosa, un marcado contraste con la protegida segura de sí misma de la cena. «Es un monstruo», dijo, su voz apenas un susurro. «Vi su cara esa noche. No era ira, era nada, solo rabia absoluta. Pensé que yo era diferente. Pensé que respetaba mi mente, mi ambición, pero ahora me doy cuenta de que yo era solo otro activo, y cuando ya no sea útil, él también me tirará un vaso». Claudia explicó que Antonio le había prometido una sociedad, un puesto en el consejo. La había seducido, no con romance, sino con poder. Admitió su aventura, pero insistió en que había terminado. Y lo que es más importante, estaba dispuesta a firmar una declaración jurada. Atestiguaría haber estado en la cena, haber presenciado la furia de Antonio y el acto deliberado de lanzar el vaso. Corroboraría el relato de Sofía sobre su comportamiento controlador, describiendo cómo a menudo menospreciaba y desestimaba a su esposa en entornos profesionales. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Elena, su mirada analítica. «Porque tengo una hermana menor», dijo Claudia, mirando sus manos. «Y nunca quiero que piense que este es el precio del éxito». La declaración jurada de Claudia fue el último clavo en el ataúd de la narrativa de Antonio. Ya no era solo la palabra de un ama de llaves descontenta y una esposa emocional. Era una declaración de su propia socia elegida, su protegida. El día de la audiencia llegó gris y nublado. La sala del tribunal era pequeña y formal. Sofía entró flanqueada por Elena y Benjamín. Llevaba un sencillo vestido de maternidad gris, con el pelo recogido de forma ordenada. Parecía serena, con las manos apoyadas con calma en su vientre embarazado. Sintió la patada del bebé, un ritmo constante que la ancló a la realidad. Antonio ya estaba allí, sentado en la mesa contraria, con 3 abogados de aspecto caro. Se veía impecable en un traje de color carbón oscuro, pero había signos de tensión. Una tensión alrededor de su mandíbula, un cansancio profundo en sus ojos que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. Le lanzó a Sofía una mirada de puro veneno, una mirada que decía: «Pagarás por esto». Ella se encontró con su mirada, y por primera vez no sintió miedo,
sino un destello de lástima por el hombre pequeño y vacío que se escondía detrás de la fachada. El juez Sánchez entró y la sala se quedó en silencio. Era una figura imponente, su rostro severo e indescifrable. Miró a las partes reunidas por encima de sus gafas de lectura. «Estamos aquí por el asunto de Ferrer contra Ferrer», comenzó. Su voz un murmullo bajo. «Esta es una audiencia para determinar si la orden de restricción temporal, emitida el 26 de julio, debe hacerse permanente durante la duración del proceso de divorcio». «Señor Llamas», dijo, dirigiéndose al abogado principal de Antonio. «Puede comenzar». Llamas, un hombre elegante y seguro de sí mismo con una voz atronadora, se puso de pie. Se lanzó a la narrativa cuidadosamente elaborada. Habló de un marido cariñoso y preocupado. Pintó una imagen de una mujer embarazada, hormonal y angustiada. Descartó el incidente del vaso como un desafortunado accidente, un momento de torpeza exagerado por el estrés. Argumentó que la orden de restricción era una medida drástica e innecesaria, que estaba dañando la reputación de su cliente y le impedía cuidar a su esposa. «Su señoría», concluyó Llamas con floritura, «el señor Ferrer simplemente quiere que su esposa vuelva a casa. Quiere apoyarla durante este embarazo. Toda esta situación es un trágico malentendido». El juez Sánchez escuchó pacientemente, su rostro una máscara de piedra. Cuando Llamas terminó, dirigió su mirada a Elena Reverte. «Señora Reverte». Elena se puso de pie. «Su señoría, el señor Llamas pinta un cuadro muy creativo, pero no tenemos que basarnos en la ficción hoy. Tenemos hechos». Con calma, desmanteló el argumento de Llamas punto por punto. Presentó extractos bancarios que mostraban que Antonio había comenzado a transferir millones a cuentas en el extranjero el día después de que Sofía se fuera. Presentó la declaración jurada de Claudia Morales, leyendo pasajes clave en voz alta. Un músculo en la mandíbula de Antonio se contrajo violentamente al escuchar las palabras de Claudia resonar en la sala del tribunal. «En cuanto al desafortunado accidente», continuó Elena, bajando la voz, «el testimonio de mi cliente, el testimonio de un testigo y la declaración jurada de la propia socia del señor Ferrer, todos afirman que fue un acto deliberado de violencia, un acto destinado a intimidar y aterrorizar a una mujer embarazada de 7 meses». Llamas se puso de pie de un salto. «Objeción. Esto es un rumor sin fundamento y especulación». El juez Sánchez levantó una mano. «Denegada. Siéntese, señor Llamas». Miró directamente a Antonio, sus ojos como trozos de hielo. «Señor Ferrer, su abogado llama a este incidente un accidente. ¿Es ese su testimonio?» Antonio, obligado a hablar por sí mismo, se puso de pie lentamente. «Sí, su señoría. Fue un accidente. El vaso se resbaló». Entregó la frase con una sinceridad practicada. El juez lo miró durante un largo momento silencioso. «Ya veo». Giró su silla ligeramente para mirar su monitor, que estaba en un ángulo alejado del resto de la corte. Tocó unas cuantas teclas. «¿Sabe, señor Ferrer?», dijo el juez, su voz peligrosamente suave. «La maravilla de la tecnología moderna es que a veces puede proporcionar claridad donde hay confusión. Puede eliminar la necesidad de él dijo, ella dijo. En algunos casos, puede mostrarnos la verdad sin barnices». La cara de Antonio se puso rígida. Sus abogados intercambiaron miradas nerviosas. «Señora Reverte», continuó el juez, «su equipo presentó un elemento de prueba digital como exposición A. ¿Le gustaría presentarlo formalmente a la corte?» «Sí, su señoría», dijo Elena. «Nos gustaría».
Una gran pantalla descendió del techo. Benjamín conectó un portátil. Las luces de la sala del tribunal se atenuaron ligeramente. La compostura de Antonio finalmente se hizo añicos. «Su señoría, esto es indignante. Una invasión de mi privacidad. Esto es inadmisible», soltó, su voz subiendo. «Señor Ferrer, tendré orden en mi corte». La voz del juez Sánchez retumbó, silenciándolo al instante. «Y para que conste, ya he revisado la exposición A, tal como se presentó con la petición de emergencia inicial. Simplemente la estoy haciendo parte del registro público oficial». «Proceda, señora Reverte». El video comenzó a reproducirse. La visión inestable desde la puerta de la cocina llenó la pantalla. El sonido amplificado por los altavoces del tribunal fue ensordecedor. ¡Crack! El sonido del vaso rompiéndose resonó en la habitación silenciosa. Cada persona, los abogados, la secretaria, el alguacil, vieron el evento desarrollarse. Escucharon el rugido furioso de Antonio, vieron el proyectil, escucharon su patética mentira. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. Las luces se encendieron. Antonio Ferrer estaba pálido, con la boca ligeramente abierta. Su mundo cuidadosamente construido, su narrativa de preocupación, su imagen de poder, todo había sido aniquilado en 3 minutos de verdad granulada e innegable. Sus abogados se quedaron atónitos en silencio. Sus trajes caros de repente parecían disfraces baratos. El juez Sánchez se quitó las gafas y las limpió lentamente. Miró a Antonio Ferrer, no como un juez que miraba a un litigante, sino como un hombre que miraba algo despreciable. «Señor Ferrer», dijo, su voz goteando desdén. «El vaso se resbaló». Dejó que las palabras flotaran en el aire, un eco devastador de la mentira de Antonio. «He visto la evidencia. Considero que el testimonio de la señora de la Rosa y la testigo, María Torres, son completamente creíbles. Considero que su testimonio es una flagrante falsedad, un insulto a la inteligencia de esta corte». Cogió su mazo. «La orden de restricción temporal se hace permanente con efecto por 1 año o hasta que se finalice la disolución del matrimonio. El señor Ferrer no tendrá contacto, directo o indirecto, con la señora de la Rosa. Se organizará un horario para la recuperación supervisada de sus pertenencias personales. La custodia exclusiva temporal del feto permanece con la madre. Todos los activos conyugales se congelan, a la espera de una auditoría forense completa». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Antonio. «Señor Llamas», le dijo al abogado atónito, «estoy remitiendo este asunto junto con la exposición A la oficina del fiscal del distrito para que revise posibles cargos de agresión y manipulación de testigos. Usted y su cliente están excusados». ¡Bam! El sonido del mazo fue definitivo. Fue el sonido de una puerta de una jaula abriéndose de golpe. Fue el sonido de un ajuste de cuentas. Antonio Ferrer no se movió. Simplemente se sentó allí, mirando al espacio. Un rey caído en un reino que acababa de desvanecerse ante sus propios ojos. Sofía se puso de pie. Respiró hondo y tembloroso un aire limpio y libre, y salió de la sala del tribunal sin una sola mirada atrás. Su mano nunca abandonó la suave curva de su vientre. El mazo cayó, no solo sobre un procedimiento legal, sino sobre un imperio de miedo. Para Sofía de la Rosa, la lucha estaba lejos de terminar, pero la guerra por su libertad y la seguridad de su hijo se había ganado. La historia de Antonio Ferrer se convirtió en una advertencia,
susurrada en salas de juntas y bufetes de abogados. Un testimonio del hecho de que ninguna cantidad de dinero puede enterrar una verdad capturada en video. María, el ama de llaves, que lo arriesgó todo, fue protegida y mantenida, una heroína silenciosa en una historia de ruidosas injusticias. Sofía pasó a crear una nueva vida, construida, no sobre suelos de mármol y promesas vacías, sino sobre la tierra sólida de su propia fuerza y el amor por su hijo. Esta historia es un poderoso recordatorio de que a veces los actos de coraje más pequeños pueden tener las mayores consecuencias. Una mano temblorosa que sostenía un teléfono se convirtió en un arma de justicia. Si la historia de Sofía les conmovió, por favor, denle a me gusta y compartan este video. Su compartir podría ser un faro de esperanza para alguien más que se sienta atrapado. Y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan nuestra próxima historia de verdad, resiliencia y el momento en que todo cambió.